¿Qué tal, queridos amigos? Estoy en Monterrey, una tierra de gran desarrollo. Es impresionante cómo crece cada año. Rascacielos, edificios. Una tierra en donde de verdad se trabaja. Se dice que aquí se trabaja de veras, sin soslayar lo que se trabaja también en otras partes del país. El norte y el sur, el centro de México. Se trabaja mucho, pero aquí hay mucha productividad, a pesar de que es una zona originalmente desértica. Y de aquí se ha sacado una de las grandes economías del país. Hoy tuve la oportunidad de hablar con algunos empresarios de Nuevo León y la coincidencia es la misma. Todos están convencidos de que las elecciones pasadas fueron conducidas, promocionadas, patrocinadas y concluidas por el narcoestado. Narcoestado, lo cual significa una colusión entre los grandes sicarios del narcotráfico y el gobierno en ejercicio. Esto no es que yo lo invente o que yo quiera que sea así, es consecuencia de una administración que se ha plegado para tratar de darle los espacios necesarios al crimen organizado al que abraza y besa el presidente de la República. Estos irresponsables argumentos son los que han llevado al país a esta situación caótica en la que la delincuencia gobierna y el gobierno se hace a un lado. Todo ello además de que se ha acrecentado el presidencialismo autoritario. Fíjense qué terrible. El presidencialismo autoritario se solidifica a partir de la fuerza que le da el narcoestado, el narcogobierno. O de plano, el narcotráfico a través de sus grandes capos. Por eso es gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo. Por eso en Guerrero ganó la hija del violador de Guerrero. Por eso en San Luis Potosí se discute si Ricardo Gallardo puede ser gobernador de San Luis, aunque haya ganado en número de votos con el Partido Verde y el PT detrás de él, cuando lo que de verdad lo empujó fue su posible relación con el narcotráfico, del que salió hace apenas 6 años, porque en 2015 fue señalado como perteneciente a la delincuencia organizada y como gran lavador de dinero. Aquí en Monterrey no se andan con las ramas, no se andan por las ramas. Aquí se señala que la entidad está bajo una presión tremenda, porque se votó por el más joven de los candidatos, a pesar de que quisieron infamarlo por aquello de que cuando tenía 10 años se fotografió con un narco célebre. Pero le dijeron que si se sometía a un polígrafo para saber si mentía o no respecto a si contaba con relaciones con el narcotráfico, la delincuencia organizada, y Samuel García dijo que sí se sometía. No le hicieron la prueba, pero era evidente que estaba decidido a hacerla. Esto pues habla de hasta qué grado llegan los detractores a tratar de disuadir la imagen política de los que se dicen adversarios del gran patriarca Andrés Manuel López Obrador, quien ahora va a inaugurar una sección los miércoles para revelar quiénes mienten. Bueno, pues yo diría que el primero que tiene que comparecer en esta nueva sección de las mañaneras sería el propio López Obrador, porque él ha mentido descaradamente cuando dijo, por ejemplo, que nos venía como anillo al dedo la pandemia, o cuando habló que la economía iba a crecer, o cuando dijo que él nunca había prometido que la gasolina bajaría de precio, sino que no subiría. Y estaba en 10 pesos la gasolina cuando eso dijo el señor López Obrador, y ahora está en más de 20. Cuando dijo que combatiría hasta las últimas consecuencias el huachicol, y ahora mismo los huachicoleros han hecho de las suyas. Hay más huachicol y hay más problema ahora que cuando comenzó el gobierno de López Obrador. Y no hablemos del problema del desabasto de las medicinas, por el que culpa, claro, a los gobiernos del pasado y a los periodistas, a los medios de información, que desde luego cubrieron
y le dieron espaldarazo según el criterio gobernante a los sinvergüenzas que se corrompieron y lograron abastecer de medicinas al país a costa de ganar 10,000 millones de pesos. Eso es lo que dice López Obrador. Yo digo que miente. Y me parece que la nueva fiscal, digámoslo así, sobre las fake news debe de inmediato empezar a encontrar en las mentiras de López Obrador el sustento para esta sección tan importante que va a abrir, pretendiendo revertir las cosas, es decir, culpando a los demás de lo que él no ha sido capaz de enfrentar. ¿Dónde están los guachicoleros de altos niveles presos? ¿Dónde están los corruptos que hicieron del aeropuerto de Texcoco un numen de inmoralidades sin límite hasta el grado de obligar a trasladar a otro sitio, Santa Lucía, el proyecto de un aeropuerto con mucho menos, dijo, presupuesto, otra mentira, y además atrayendo a los que eran corruptos en Texcoco para que también sean algunos de los concesionarios de Santa Lucía? Y ni hablar, también miente sobre el Tren Maya, también miente sobre la refinería de Dos Bocas, las 3 obras fundamentales del López Obradorismo. Miente descaradamente. Entonces, ¿y por qué no termina el tren de México a Toluca? Porque lo inició su antecesor. Esta es la forma en la que entiende él la alternancia democrática en el poder. Dejar las obras tiradas, desperdiciar el dinero invertido porque considera que es hijo de la corrupción, cuando la corrupción la genera él mismo tratando de hacer sus propias obras, que quién sabe si pueda terminar. El Tren Maya va a ser difícil porque hay 5 tramos detenidos por órdenes judiciales. La refinería de Dos Bocas se inunda cada rato. El aeropuerto de Santa Lucía ha generado un profundo malestar entre los militares porque era su base número 1, la base militar número 1, y ahora compartirán créditos con la aviación comercial, poniendo en riesgo no solo la seguridad de los aviones, sino la seguridad de cientos de pasajeros, como por ejemplo la obra absurda esta de los teleféricos que quieren inaugurarse en estos días con la venia de la gran Claudia Sheinbaum, la mujer favorita de López Obrador en el sentido político, porque en el sentido emocional hay otras que pasean por Nayarit. No quiero meterme en estas cosas, pero ya saben ustedes a quién me refiero y por qué. Quizá por eso ya no se ve muy seguido a la que no quería que ser designada o llamada primera dama, pero que empezó a ejercer como tal, y luego después de algunas metidas de pata que se debían a ellas, pero que encaró López Obrador, como nombrar a la esposa de Benito Juárez, Carmelita Romero Rubio, que fue la esposa del dictador Porfirio Díaz, pues después de eso más bien se replegó, se hizo a un lado, y entonces dejó solo a López Obrador para que dijera aquello de mucho gusto, presidenta Kamala. Estas son las mentiras que deben agregarse, y más si nos ponemos a repasar tranquila, concienzudamente, el absurdo informe, no sé cómo llamarlo, informe o manoseo o parloteo del día de ayer. En lugar de la mañanera, se quiso extender más para hablar de sus grandes logros. Y resultó que, en materia de logros, todo lo que dice es una mentira. ¿Crecimiento económico? ¿De verdad lo creemos? ¿Cuando sigue estando bajo cero? ¿De verdad creemos que hay crecimiento económico? ¿Que ha bajado la violencia en nuestro país? Cuando todo indica lo contrario. ¿De verdad lo creemos? ¿Que México ya es más competitivo gracias a que los sicarios del narco lavan su dinero a manos llenas en nuestro territorio? Eso también es parte de la geopolítica de López Obrador, junto con el hecho
de que han crecido las remesas internacionales en lo que yo llamo la economía de la miseria, porque se genera en la miseria de aquellos indocumentados que van a buscar patria prestada, como decía López Mateos, y solo olvidan que no tienen otra oportunidad de supervivencia. Olvidan los funcionarios públicos de México. Presumen de que hay ya 15,000 millones de dólares en remesas para que sean ya la primera fuente de ingresos del país. La economía de la miseria. ¿Y qué es lo que busca? Lo único que le importa es desprestigiar a los periodistas que lo critican. Porque el periodismo para López Obrador está al nivel, ya lo hemos dicho, de personajes como Lord Molécula, Lord Pirata y Lady Congo. Estos son los periodistas estrellas de la Cuarta Transformación y a los que debemos parecernos todos aquellos que queramos ser llamados responsables por el señor López Obrador. Aquellos que no van a ser motivo de crítica durante esa supuesta serie de fake news. Me va la palabra porque yo no hablo inglés, lo digo francamente. Pero bueno, pues así se llaman las cosas. Ahora tenemos todos que hablar en inglés o por lo menos entenderlo, porque si no, no podríamos pasar las tremendas aduanas que hay en los aeropuertos para poder tomar un vuelo de la Ciudad de México a cualquier parte del país. México está entrampado. México es un caos. México está en una situación que produce una enorme preocupación entre quienes conocen la realidad del país y no se dejan influir por las manipulaciones constantes de un titular del Ejecutivo rebasado, al que ya ni siquiera respetan los medios militares, y eso lo sé de muy buena fuente, cuidado, al quien ya los propios morenistas hablan en voz baja de que están hartos de la actuación de este señor López Obrador, pero no se atreven a decirlo, siguen el jueguito turbio buscando que en 24 designa a su sucesor a la más pura usanza priista del pasado más asqueroso y ruin de nuestra historia. Como decía yo ayer, el presente ahora se convirtió en pasado. Y eso significa que no se avisora un buen futuro, que estamos entrampados en un pasado que ha crecido por la situación en que nos mantiene Morena. Una Morena que nació de la manipulación misma, se llama Morena para que la devoción hacia la morenita del Tepeyac sea la que infunda esperanza, fe y devoción a millones de nobles mexicanos que no han tenido la oportunidad de encontrar en la cultura un elemento para poder subsanar los muchos ataques manipuladores que vienen de la cúpula del poder. Hoy aquí en Monterrey entendí por qué López Obrador odia a la clase media. Hoy aquí en Monterrey aprendí por qué los empresarios y por qué la clase media y por qué aquellos que producen aborrecen a López Obrador. Hoy aquí en Monterrey entendí que se está buscando un cambio porque ya lo que está pasando en el país no puede seguir tolerándose. Mañana les voy a seguir platicando de mi experiencia aquí en Monterrey y en Saltillo, a donde también tendré oportunidad de estar. Les mando un fuerte abrazo y no me van a callar, nunca me van a callar. Y lo digo, sí, lo digo, con cero cobardía.